eh, hablando de cómo con pequeñas, grandes acciones y con amor sobre todo se podía cambiar para mejor la situación de las personas privadas de libertad. Y con el doctor Kristen compartimos un par de charlas a raíz de los comités de prevención y solución de conflictos, también iniciados en Buenos Aires por Mario Juliano, y nos pareció oportuno escucharlos a ellos dos, justamente porque en nuestra provincia se acaba de aprobar este protocolo para empezar a implementarse en el Servicio Penitenciario de Tucumán. Así que, bueno, no quiero quitar mucho tiempo porque esta charla va a ser hasta las 19:50, así que voy a presentarlos y les hago dos avisos cortitos respecto a los certificados. Para obtener certificado van a tener que llenar un formulario que vamos a pasar unos minutos antes de que termine la charla, y ellos van a exponer durante 30 minutos aproximadamente, y después ustedes pueden ir haciendo preguntas por el chat, las cuales serán leídas al final de la exposición de los dos. ¿Mm? Así que los presento para no quitarles más tiempo y los escuchamos. El doctor Adolfo Kristen es abogado, tiene un título de posgrado en Derecho Penal, título de especialización en Magistratura con mención en Derecho Penal, especialización en mediación penal y justicia restaurativa, es integrante de la Asociación Pensamiento Penal, docente de la Universidad de Buenos Aires, es funcionario del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente adscrito al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura como asesor de la comisionada Josefina Ignacio, es capacitador en procesos de reformas procesales penales, disertante y expositor en diplomaturas, jornadas y actividades vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal y derecho de ejecución penal. Es autor de múltiples artículos y del libro Imparcialidad y Modelo Acusatorio, publicado por Editores del Sur. Fue investigador del INESIP, Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, y la Universidad Nacional de José C. Paz. Y el licenciado Jaime Saavedra fue director general del DINALI, la Dirección Nacional del Liberado de Uruguay, fue asesor del Ministro del Interior, subdirector nacional administrativo del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, director general del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, asesor técnico de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, licenciado en Educación de la Universidad Católica de Uruguay, y posee una especialización en modelos de calidad en educación. Así que los dejo con ellos. Jaime, bienvenido y muchas gracias nuevamente. Así que te escuchamos. Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y muy emocionado. Voy a compartir un recuerdo, brevemente, un recuerdo personal. Hace no mucho tiempo, por iniciativa de Mario Juliano, conocí la provincia de ustedes. Estuve, como decía Verónica hace un ratito. Y hace un año que perdimos a Mario, así que de modo imprevisto. Y Mario es de esas personas que uno va conociendo en la vida de modo imprevisto y absolutamente gratificante, cuyo temperamento, cuyo talante está vinculado con el motivo de la charla, que es el diálogo entre los actores y las instituciones penitenciarias. Así que en esta breve conversación que voy a tener con ustedes, mi recuerdo cariñoso por haber pasado tan bien en Tucumán, por haber sido tan bien recibido, por haberme sentido como en casa. Yo siempre cuento, me ha tocado por razones profesionales viajar mucho, y en Tucumán verdaderamente yo me sentí como en casa. Era como estar en Montevideo, el modo de ser de la gente, el ritmo de la ciudad, como el modo de presentarse de los vecinos y de las vecinas, me hizo acordar mucho al Montevideo donde me crié y donde vivo.
Así que espero que podamos repetir el plato a la brevedad. Di- di- dicho esto, arranco con lo que tenía pensado compartir con ustedes. Ayer, a última hora, ya era muy tarde, me, YouTube me trajo una entrevista a un deportista tucumano, que es una entrevista muy tierna, muy humana, que es el Pulguita o la Pulguita Rodríguez, es un futbolista. Y entonces, en el comienzo de la entrevista, contó que él venía, a mí me pasó lo mismo, él venía de una familia de 9 hermanos. Entonces esos 9 hermanos, era una familia de condiciones económicas frágiles, y tenían una casita chiquita, y en esa casita chiquita, de día el comedor oficiaba de comedor, y de noche ese comedor se transformaba en habitación, ¿no? Y unos papás que con mucho sacrificio habían podido, no sin dificultades, darle de comer a las 9 boquitas más el matrimonio, ¿no? Yo me sentí muy identificado porque yo vengo de una familia de 11 hermanos, así que, y sin haber pasado las dificultades que él relataba, empatizo perfectamente con esa cosa increíble que se produce de ver cómo se administran los recursos para que finalmente todos los involucrados en la peripecia de la vida puedan ir teniendo su rinconcito. Y la otra cosa que contaba, entre las muchas que contó, refería a que la ilusión que él tenía de ser futbolista, de vivir del fútbol, lo había transformado. Jaime, perdón. Sí, está silenciado. Porque dice Ahí está. que me silenciaron ustedes, dice, el organizador me silenció, se ve que los aburrí rápidamente. No sé qué habrá pasado, ahí estamos, seguimos. Y la ilusión le había posibilitado su condición de profesional, muy reconocido, muy consolidado, y había posibilitado que hoy él le diera a su mamá y a su familia en general y a su mamá en particular la remodelación de aquella casa con cuyo recuerdo había comenzado la historia. Es decir, la mamá de él vive todavía y vive en esa casa remodelada gracias al éxito que él ha tenido con su ilusión por detrás. Y además lo pintoresco de que la madre es fanática del fútbol, de un cuadro de la localidad, y que va a la tribuna a alentar al cuadro de la localidad donde él se originó. Todo este cuento tan lindo justo de un tucumano ayer, que me trajo YouTube. Se ve que en las búsquedas que uno hace preparando la charla, YouTube le refiere, pude ver esto. Tiene mucho que ver con esto, con el planteo que me hacía Verónica para conversar en la tarde de hoy. Nosotros tenemos en nuestras unidades penitenciarias, en Latinoamérica en general, en Tucumán también, porque yo las vi, recorrí varias de la mano de los anfitriones generosos que me recibieron en su oportunidad.
muchísimas dificultades de carácter estructural, ¿no? Es decir, tenemos en términos generales desafíos muy importantes en cuanto a la estructura de las unidades. Son muchas veces locales que tienen carencias graves desde el punto de vista edilicio, carencias graves en cuanto al diseño de espacios adecuados para que los privados y las privadas de libertad vivan y se relacionen. Tenemos problemas en general muy importantes también de electricidad, de agua. Nuestras unidades, nuestros sistemas penitenciarios también adolecen de problemas muy importantes vinculados a la alimentación de las personas privadas de libertad. La comida en general se produce y se distribuye de modo deficitario, y en términos generales también el producto final, lo que las privadas de libertad y los privados de libertad comen en las unidades es de baja calidad y a veces es escaso. Tenemos dificultades en todas nuestras unidades penitenciarias latinoamericanas de condiciones favorables de trabajo de los funcionarios y de las funcionarias. Es decir, en términos generales estamos hablando muchas veces de cuadros funcionariales escépticos, muchas veces desgastados, que se sienten incomprendidos, muy mal pagos, con carreras funcionales de capacitación muy débiles, en fin. Y así podríamos seguir con una... bueno, también hay dificultades en términos generales presupuestales importantes en nuestros sistemas latinoamericanos, en fin, y así podríamos seguir enumerando una cantidad de dificultades que ustedes conocen y que y seguramente podrían agregar con facilidad algunas ustedes, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, hay algunos desafíos muy importantes que son intangibles, que los podemos resolver. Pero antes voy a hacer una pequeña introducción. La primera, yo no soy un teórico, yo soy un hacedor. Es decir, yo cuando estoy hablando con ustedes, estoy hablando porque he trabajado mucho dentro y fuera de las cárceles. Conozco todas las cárceles del Uruguay, conozco todos los rincones, todos los pabellones, conozco a todos los privados de libertad y casi que conozco a todas sus familias, porque los conocí del lado adentro y del lado afuera. Así que no estoy hablando de nada que no haya vivido yo. Lo segundo es que la segunda consideración, dicho esto que es muy importante, es decir, no les está hablando alguien que está mirando la cosa de afuera, sino alguien que lo ha vivido de muy adentro. Y recorriendo los lugares y los rincones más inhóspitos de un sistema en general árido. Hay algunos lugares que son más áridos y más inhóspitos, bueno, yo los conozco a todos. La segunda consideración importante, además de que no soy teórico, soy un hacedor, tiene que ver con que las cosas que yo voy a contar las he vivido, es decir, los milagros que ocurren resolviendo estos desafíos que son los más importantes, lo que yo digo, los desafíos intangibles, no son ilusiones psicológicas, sino que forman parte de mi experiencia cotidiana, de mi experiencia de vida, digamos, de mi experiencia profesional. Entonces, dicho esto, cuando yo les refería a los desafíos más estructurales, yo los ubico dentro del terreno de las cosas que dependen de otros, ¿no? Nosotros, que haya más presupuesto para las cárceles, no depende de mí.
depende del gobierno, en el caso de ustedes, del gobierno provincial, del gobierno nacional y del gobernador de la provincia. Eso, en el caso uruguayo, que somos un Estado unitario, depende del Poder Ejecutivo y depende de la legislación, de los legisladores. Es una cosa que depende de otros, no de mí. Lo mismo pasa con los salarios de los funcionarios. Los que trabajamos en cárceles, en términos generales, ganamos muy poco, y a mí me gustaría ganar mucho más de lo que gano, pero bueno, eso depende de mí de modo indirecto, votando cuando tengo que votar o haciendo los reclamos ciudadanos cuando corresponde. Pero en términos generales, la responsabilidad depende de otros. De las condiciones estructurales de las unidades penitenciarias también, son cosas que tienen que ver básicamente con la disponibilidad de recursos que dependen de otros. Pero hay una cantidad de cosas, esto es mi experiencia personal, que dependen de los que trabajamos dentro de cárceles. Y que yo lo que llamo, que es lo que yo llamo la tecnología del amor, ¿no? Sí, entendido el amor como aquella cosa, aquel patrimonio que todos tenemos dentro, intangible, muchas veces difícil de definir, pero básicamente consiste en desearle a la otra persona todo el bien posible y procurar con mis acciones hacer que a la otra persona le ocurra todo el bien que está al alcance de que le ocurra. Esta es una cosa que depende de mí, nada más que de mí. Esto que yo estoy diciendo puede parecer un principio teórico alejado de la realidad, pero créanme que no lo es, y les voy a pasar a contar ejemplos concretos, ¿no? Referidos acá a Uruguay. Yo después, cada uno, no quiero ser irrespetuoso, después cada realidad tiene sus particularidades, y cada uno tomará lo que le parezca que pueda tomar, y lo otro que lo deseche con total tranquilidad. Me refiero a las cosas que pasan en Uruguay y las cosas que yo he vivido. No solo no es un principio teórico el despliegue de la tecnología del amor, que es una tecnología muy sofisticada que ha construido la humanidad a lo largo del tiempo, sino que está vinculado a nuestra experiencia más inmediata. Es decir, todos precisamos llegar a la vida y ser tratados con cariño, y a todos nos gusta que nos traten bien, y a todos nos gusta que nos den un mimo, y a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo, y a todos nos gusta que nos ayuden cuando tenemos alguna dificultad, y a todos nos gusta que nos ayuden o que nos den una oportunidad cuando una oportunidad merecemos y necesitamos. Y esto lo conocemos desde el principio de nuestra vida. No tengo ni que explicarlo. Desde el principio de nuestra vida, y después pasa en la vida de cada uno de nosotros durante todos los días. Ahora ustedes me están escuchando, todos ustedes y todas ustedes me están escuchando, y después terminarán de escuchar a este viejo aburrido y volverán a sus casas, a sus trabajos, a la facultad, a las unidades, en fin, a tomar una cerveza en el boliche de la esquina o al cine, o donde fuere, y a ese lugar donde vayan van a querer ser recibidos con amor, van a querer ser bien recibidos. Todo el mundo prefiere recibir un abrazo y un mimo que un gruñido. Te pasa en tu lugar de trabajo, te pasa en la universidad, te pasa con tu pareja, te pasa con tus hijos y con tus hijas. A todos nos pasa eso todos los días. Y además de ser una experiencia inmediata vinculado a lo que nosotros vivimos desde nuestra más temprana infancia, yo sé que no tiene nada de teórico, sino que es una cosa bien práctica, en términos del trabajo penitenciario también tiene aplicaciones prácticas que son tremendas y de aplicación inmediata. Por ejemplo, acá en Uruguay no hay cosa más desanimante y frustrante y atemorizadora que llegar a una unidad penitenciaria. En general, uno llega y hay un recibimiento frío,
hay una pared gris que lo reciba. Cuando llega una familia por primera vez, o cuando uno llega por primera vez a la cárcel, el sentimiento que muchas veces lo acompaña es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de desolación, de incertidumbre. Y el trato que se recibe también es un trato frío y a veces displicente y muy despersonalizado. Y cambiar eso no depende en Uruguay ni del presidente de la República, ni de los legisladores, ni del intendente, ni de nadie más que los que trabajamos en la puerta, que pueden decirle a la persona que llega, buen día, qué precisa, usted viene por primera vez, viene a visitar a su hijo o a su hija, yo le voy a mostrar el camino, lo voy a hacer. Y esa actitud, que depende de nosotros, le cambia la vida a mucha gente. Le cambia la vida a mucha gente. Le cambia la vida a la persona que llega a la unidad, pero también le cambia la vida a la persona privada de libertad que está emparentada con la persona que llega de visita a la unidad. Eso depende de nosotros. Yo no digo la tontería, la utopía psicológica, es decir, todos los días me voy a levantar contentísimo a trabajar y voy a ir a la unidad contento a trabajar, o a los servicios postpenitenciarios contentísimo, y voy a tener siempre el mismo talante y la misma calidad de atención y de humanidad para recibir, porque eso no existe. Algunos días voy más contento, otros días menos contento, algunos días voy con problemas, otros días con menos problemas, algún día me peleé con mi señora antes de ir, eso me dejó disgustado, o a veces no sé, pueden pasar infinidad de cosas, pero la película, cuando uno mira la película, tiene que ser la película de ver al funcionario penitenciario trabajar con diligencia, trabajar con una actitud de amabilidad, de tratar de resolver los problemas, de orientar cuando hay que orientar y de ser amable cuando hay que ser amable. Y eso es un motor de cambio gigantesco. Ese desafío es intangible, pero es muy importante y está a nuestro alcance resolver. Voy a poner otro ejemplo también. Puedo ser un funcionario penitenciario que tiene que enfrentar un día de que hay un interno que tiene un dolor de... Esta tontería voy a contar, pero son cosas que pasan todos los días. Un dolor de muela intensísimo. Yo como funcionario penitenciario puedo estar... puedo no hacer caso, puedo hacer como que no escucho, puedo, me puede no importar y mirar para otro lado y quedarme jugando con el celular o chateando con alguien. O puedo hacer todo lo posible para resolver el problema de dolor de muela que tiene ese privado de libertad. Y aun cuando no lo pueda resolver, el vínculo que se establece, si la persona privada de libertad ve que yo estoy haciendo todo lo posible para resolver su dolor de muela, es completamente distinto al que se produce si la persona privada de libertad ve que a mí me importa 3 pepinos la molestia que está sufriendo. Y eso también, esa actitud, lo podemos, imaginen todas las situaciones que se pueden vivir todos los días de este tipo, también depende de los funcionarios que trabajamos en cárceles o en los servicios postpenitenciarios, y no depende de ninguna autoridad ni de nada. Y me van a pagar exactamente lo mismo si yo tengo una actitud acorde, proclive a solucionar los problemas que tengo que solucionar, una actitud piadosa, que si tengo una actitud displicente y de no importarme las cosas que le están ocurriendo a las personas que están atravesando la privación de libertad o a las familias, ¿no? En el caso de las familias es especialmente espinoso, porque las familias no están penadas de ningún tipo, y a veces los funcionarios penitenciarios procedemos respecto de las familias como castigándolas de delitos que no han cometido nunca, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cosas que nosotros podemos resolver por nuestra acción sin que dependan de ninguna autoridad
ni nada que se le, de ninguna utilidad de ningún tipo. Están adentro nuestro. La otra cosa que vinculada con la charla que nosotros, que es un intangible, y que Argentina está recorriendo esta experiencia, que ojalá que se consolide y que nosotros estamos mirándola con atención, es la actitud de diálogo. Es decir, el diálogo supone tratar de hacer, de encontrar un punto, un común denominador, un punto de encuentro entre perspectivas diferentes. Naturalmente que lo que vive la persona privada de libertad es es una perspectiva y tiene sus dramas, sus dificultades, sus angustias, sus anhelos, y lo que los funcionarios viven es otra perspectiva y tienen otras preocupaciones, otras obligaciones, otros desafíos, ni que hablar. Pero hay un territorio común que es la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana nos plantea muchos desafíos. ¿Cómo podemos hacer para que las cosas transcurran de mejor modo para todos? Y para eso nosotros tenemos que sentarnos a conversar. Y tenemos que tener espacios regulares de encuentro. Y eso depende de nosotros. No tiene nada que ver ningún presidente de ninguna república en ningún momento de la historia de la humanidad, ni ningún legislador, ni nada. Tiene que ver con las actitudes nuestras. De sentarme a ver, de tratar de cultivar el sentimiento de que la otra persona importa, como queremos que nosotros importemos para otras personas, ¿no? Entonces, el cultivo del diálogo y el generar espacios de encuentro, aún en las zonas donde pueden ser más dificultosos los acuerdos y los consensos, es una cosa muy importante también a cultivar y tiene que ver con esta tecnología tan importante que llamó, ¿no? Que en este caso, nuevamente, como en todas las anteriores, es una cosa muy vinculada a nuestra vida cotidiana. Si nosotros necesitamos siempre dialogar para vivir en comunidad, ¿por qué razón no la precisaríamos dentro de las unidades? Precisamos diálogo en la universidad para que las cosas en la Universidad Nacional de Tucumán anden relativamente bien y no anden a los saltos. Imagínense lo que sería una universidad sin diálogo. Precisamos diálogo en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros amantes, con quien fuera. Precisamos diálogo en nuestro trabajo. Precisamos diálogo con los vecinos. ¿Por qué razón no habríamos de precisarlo en las unidades penitenciarias? Otro aspecto que yo quería señalar, y ya me imagino que debo andar ya medio de tiempo, medio pasado, ya con estas dos cosas termino. Lo que quiero señalar es lo siguiente: esta tecnología del amor, que tiene que ver con cosas cotidianas, con vivencias que todos tenemos todos los días y que es imprescindible recuperar en la vida penitenciaria, requieren, como le pasó a El Pulguita, de tener una ilusión compartida. Tenemos que construir en las unidades penitenciarias, entre actores distintos, que tienen necesidades, anhelos distintos y urgencias distintas y perspectivas distintas, tenemos que tener la capacidad de construir una ilusión de vida cotidiana más armoniosa, más amorosa, porque sin ilusión compartida no va a haber unidad penitenciaria que progrese. Entonces, esta ilusión compartida, como pasa en la vida, en la pareja, en el trabajo, en las universidades, también es fundamental que esté en las unidades penitenciarias. En la pareja está cuando nos vamos a comprar un autito, nos vamos a comprar la casita, nos vamos a mudar o vamos a tener un hijo o equipar para el hijo. En la universidad lo mismo, si me voy a presentar a tal concurso para tal grado en docente, o quiero terminar la carrera, o quiero dar esta materia, o tengo que presentar un trabajo con otros compañeros, pero siempre tiene que haber un tejido de ilusiones compartidas. Porque si no lo hay, lo que nosotros tenemos es
digamos, la quietud, tenemos la inercia, y la inercia en las unidades penitenciarias latinoamericanas está asociada al caos y al colapso. Es la única institución en la historia de la humanidad que la inercia siempre tiende a empeorar, no a mantenerte en el mismo lugar. Y por último, quería compartir reparar en esto. Ha habido un par de episodios acá en Argentina, de los que felizmente me han invitado, he podido participar, que son muy esperanzadores. Tiene que ver con el papel de la universidad en la formación de los operadores penitenciarios. Este es uno, pero hubo otro hace relativamente poco, creo que coordinado por privados de libertad de la unidad penal de Batán, donde también estaba participando la Universidad de La Plata en un curso de formación. Esto es muy importante. La situación que nosotros tenemos en Latinoamérica es que los servicios penitenciarios desarrollan sus propios cursos de capacitación. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Entonces, este tipo de instancias es muy importante. Las universidades, públicas sobre todo, pero también las privadas, tienen que empezar a formar los cuadros que después van a trabajar en las unidades penitenciarias. Porque, entre otras cosas, lo que nosotros tenemos en nuestras unidades, hablando de diálogo, como se titula este trabajo al que gentilmente ustedes me han invitado, es un gigantesco desafío democrático y civilizador. Y ese gigantesco desafío democrático y civilizador, como en todas las profesiones, requiere de la participación de las universidades. Así que yo me alegro que la Universidad Nacional de Tucumán haya tenido esta iniciativa, y créanme que marca un camino, y un camino en el que estamos muy atrás. Así como a nadie se le ocurriría que los sindicatos médicos formaran a sus médicos para trabajar de médicos, a nadie se le puede ocurrir que los que trabajamos en cárceles seamos formados por los servicios penitenciarios. En eso estamos hoy, pero hay un camino mucho más prometedor que podemos arrancar, y eso requiere de ciertas reflexiones de los que trabajamos en cárceles, pero también de ciertas reflexiones y de ciertos procesos de las universidades. Así que, bueno, con esto termino. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad que un placer escucharte siempre. No tengo palabras para agradecerte. Y sí, la verdad que justamente es importante la presencia de la universidad, y podemos ver que están presentes hoy alumnos de la unidad 3 que están cursando con nosotros la materia. Todos ellos están estudiando abogacía, pero varios de ellos incluso están cursando con nosotros la materia ejecución de sentencia, y bueno, que estén presentes hoy también a mí me parece súper importante, y también agradecer al servicio penitenciario que les da la posibilidad de acceder a las clases, y la virtualidad esta que hizo que podamos estar más cerca, paradójicamente, de la universidad en este caso, pero nosotros desde la cátedra estamos comprometidos a estar en la cárcel, a estar adentro y a colaborar con ellos en todo lo que sea educación, porque consideramos que es fundamental para que puedan tener un futuro mejor. Así que bueno, es lo que nosotros estamos tratando de aportar, nuestro pequeño granito de arena. Así que bueno, muchas gracias. Doctor Kristen, lo escuchamos. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, Vero, muchas gracias. Adolfo, está muy bien. Yo voy a compartir pantalla, que me va a apoyar un poquitito en mi participación. Quiero agradecer a quienes integran la Cátedra de Ejecución de Sentencia y Régimen Penal Juvenil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán por la invitación a esta actividad, compartir con ustedes mi alegría de participar de este espacio con Verónica Vallejos y con el querido Jaime. Destacar la generosidad de Jaime, que nos comparte siempre su experiencia, comparte siempre
sus conocimientos y también, lo más importante, ¿no? comparte su tiempo. Cada vez que la Asociación Pensamiento Penal lo ha convocado a alguna capacitación sobre los comités de prevención y solución de conflictos en la provincia de Buenos Aires, Jaime, sin dudar, sin preguntar ni cuándo, ni cuánto tiempo, ni sobre qué hay que hablar, su respuesta siempre es sí. Así sucedió con la Defensoría General de la Nación, con el Servicio Penitenciario Bonaerense, con el Instituto Universitario de la Policía Federal, con actividades con defensorías generales de distintas jurisdicciones, con colegios de magistrados y funcionarios. Jaime siempre está presente. Además, quiero contextualizar la participación de Jaime, que me va a dar cierto puntapié para esta presentación, y que es la siguiente. Jaime ha sido un testigo privilegiado en el modo en que se ha ido moldeando esta idea y se ha ido gestando esta idea de los comités de prevención y solución de conflictos en la provincia de Buenos Aires, y esto debido, por supuesto, a su vínculo de amistad profunda, querida, con Mario Juliano. Mario Juliano fue el fundador de la Asociación Pensamiento Penal en el año 2004 y ha sido un gran promotor e impulsor de los comités de prevención y solución de conflictos en su querida provincia de Buenos Aires. Pero no solo ha sido Jaime un testigo privilegiado, sino que también fue un protagonista fundamental al momento de generar la puesta en marcha de los comités de prevención y solución de conflictos. Entonces también contextualizar su participación y todas las ideas que nos compartió desde esta perspectiva, ¿no? De esta perspectiva del diálogo, de esta perspectiva de la tecnología del amor, como él nos plantea. Y creo sinceramente, y agradezco esta convocatoria de Verónica a esta actividad, porque considero que hablar sobre los comités de prevención y solución de conflictos se encuadra perfectamente en la convocatoria, en esta actividad, que es el diálogo en los establecimientos penitenciarios, un método eficaz para solucionar conflictos. Y el diálogo, por supuesto, que como herramienta no solo de comunicación, sino también como herramienta de pacificación. Herramienta de pacificación que, por un lado, consolida la comunidad, y en este caso puntual consolida la comunidad penitenciaria, la comunidad carcelaria. Yo voy a utilizar estos dos términos de modo indistinto, como sinónimos. Y comunidad carcelaria, comunidad penitenciaria, que está conformado, por supuesto, por dos protagonistas fundamentales, que es el personal penitenciario y las personas privadas de su libertad, pero que no son excluyentes, bajo ningún concepto, de otras personas, de otros protagonistas de la comunidad carcelaria, de otros protagonistas que también están vinculados a la realidad penitenciaria, de otros protagonistas y otras protagonistas que caminan los espacios carcelarios. Y hablo de las universidades, como recién mencionamos, hablo de docentes de distintos niveles, docentes secundarios, docentes primarios o de nivel inicial, hablo de capellanía, de culto, hablo de representantes de municipios, hablo de organizaciones civiles, hablo de de todas las actrices y actores que de algún modo se encuentran vinculados y también conforman esta red de tejido como es la comunidad carcelaria y la comunidad penitenciaria. Y también el diálogo permite trabajar fundamentalmente sobre los dos aspectos fundamentales de los comités de prevención y solución de conflictos, que son justamente la solución de los conflictos a través de la protocolización de las infracciones disciplinarias, ya vamos a ver de qué se trata, y también la prevención de los conflictos, es decir, trabajar sobre toda la diaria, lo cotidiano, lo que sucede día a día, tanto al personal penitenciario como a las personas privadas de su libertad en cada pabellón. Entonces, lo que me propongo, y si es que me permiten contar los 30 minutos a partir de este momento, es compartir con ustedes la experiencia que venimos relevando desde la Asociación Pensamiento Penal en la puesta en marcha e implementación de los comités de prevención y solución de conflictos cuando era un proyecto piloto hace más de 2 años en la unidad 15 de Batán, tal como lo mencionaba Jaime, y hace más de 1 año en todas las unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Estamos hablando de 53 unidades carcelarias, más 4 alcaldías. Estamos hablando de prácticamente casi el 50% del total de la población carcelaria del país, de la población penitenciaria del país. Estamos hablando de unidades que algunas alojan 2.000 personas o más, y otras unidades que tal vez alojan 130, 150, algunas unidades que están ubicadas
o están muy vinculadas con ciudades urbanizadas y otras que están tal vez más alejadas, casi en el campo. Es decir, los distintos perfiles de cada unidad. Y la idea es compartir con ustedes en esta media hora, fundamentalmente hacer hincapié en la cuestión disciplinaria, la protocolización de las infracciones y hablar de las medidas restaurativas. Hablar también sobre la coordinación del trabajo de gabinete vinculado a la integración de los comités de prevención y solución de conflictos y luego compartir el impacto del funcionamiento de los comités en el servicio penitenciario bonaerense. Ven en la diapositiva, están enumeradas todas las infracciones, todas las conductas disciplinarias que han sido protocolizadas en las unidades del servicio penitenciario bonaerense. ¿Qué es la protocolización? Bueno, muy sencillo. Frente a una infracción disciplinaria, en vez de continuar con el trámite administrativo sancionador tradicional, ofrece la posibilidad a quien es individualizado como autor de la conducta seguir el camino propio de la justicia restaurativa, comprometiéndose esta persona que solicita la protocolización a cumplir una o más medidas reparadoras que, de ser cumplidas en el plazo previsto, se cierra el caso, se cierran las actuaciones, sin sanción y sin registro de sanción, porque efectivamente no existió la misma. Me interesa destacar sobre la protocolización algunos aspectos. Primero, que es absolutamente voluntario. Por supuesto que la persona a quien se le atribuye una infracción disciplinaria tiene derecho de defenderse en el trámite administrativo sancionador y optar por esa vía. Pero a su vez, destacar que puede acogerse a la posibilidad de protocolizar su conducta y evitar este camino tradicional administrativo. Quiero poner de relevancia que la protocolización de las infracciones no es gratuito, bajo ningún concepto. Este aspecto siempre lo destacamos cuando participamos de reuniones de comité de prevención y solución de conflictos, cuando participamos de reuniones de gabinete y también, por supuesto, cuando damos capacitaciones al respecto. Y resulta ser de interés tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de la libertad. ¿Por qué decimos que no es gratuito? Bueno, protocolizar no es gratuito porque, por un lado, significa que la persona privada de la libertad a quien se le atribuye una conducta disciplinaria reconoce la misma, propio de la justicia restaurativa. Luego, significa que debe pedir disculpas. Pedirá disculpas si hay una víctima, una persona que fue ofendida por su conducta disciplinaria, y para el caso que no existe una persona física, una persona individualizada, bueno, deberá pedir disculpas de cara a la comunidad carcelaria, deberá pedir disculpas de cara al Comité de Prevención y Solución de Conflictos, que de algún modo es la expresión de esta comunidad carcelaria. Tampoco es gratuito porque la persona protocolizada se compromete a llevar adelante, a cumplir una o más medidas reparadoras o restaurativas por el término de 30, 60 o 90 días. Y además se compromete a no incurrir en ninguna otra infracción disciplinaria durante el periodo de protocolización. Por estos motivos planteamos que bajo ningún concepto la protocolización es gratuita. Y por supuesto, muy brevemente voy a explicar los efectos positivos de la protocolización para la persona privada de su libertad, y justamente que no le queda registro de sanción disciplinaria en su legajo disciplinario. Esto significa que cuando se deban de confeccionar los informes técnicos criminológicos, no va a haber ningún informe de sanción respecto a esta persona. Bien sabemos que, por lo general, cuando una persona privada de su libertad registra en su legajo personal sanciones disciplinarias, los informes técnicos criminológicos generalmente arrojan resultados desfavorables o negativos. Con el consecuente resultado que cuando los juzgados solicitan el informe técnico criminológico para analizar el posible avance progresivo en el régimen de la ejecución de la pena de la persona privada de su libertad, o incluso la posibilidad de que acceda a determinados institutos para incorporarse al medio libre de modo anticipado, por lo general son rechazados
este régimen, esta progresividad, este avance progresivo en el régimen de la ejecución de la pena, debido al informe técnico criminológico desfavorable fundado en las infracciones disciplinarias. Pero también es positivo para toda la comunidad la protocolización. ¿Por qué? Porque la protocolización de infracción no queda solo en acordar medidas reparadoras restaurativas, cumplir con los 3-4 principios que recién mencioné, reconocimiento de la infracción, pedido de disculpas, cumplir con las medidas, no incurrir en una nueva infracción disciplinaria, sino que también permite al comité trabajar sobre los motivos por los cuales se da la infracción, trabajar sobre los motivos por los cuales se dan las faltas de respeto, y si se puede trabajar sobre esos motivos, si esos motivos pueden ser abordados para evitar que se sigan sucediendo y los conflictos vayan en una escalada que generen otro tipo de reclamos. Los motivos por los cuales se tiene un elemento punzocortante. ¿Cuál es el temor de la persona privada de la libertad? Que tiene una faca, que porta una faca. Temor a sus compañeros de pabellón, temor a integrantes de otro pabellón, temor a otras personas. ¿Por qué se dan las agresiones entre las personas privadas de la libertad? Y eso es lo interesante también, todo ese bagaje de conocimiento que permite también abordar a través de profesionales, de tener una mirada interdisciplinaria, a través de talleres, de cursos, de capacitaciones, poder abordar estos conflictos, empezar a trabajarlos, especialmente trabajarlos a través del diálogo. Hay algunas unidades que utilizaron como parámetro para protocolizar toda infracción que sea leve, infracción disciplinaria que sea leve o moderada. Otras unidades utilizaron como parámetro la protocolización de toda infracción disciplinaria que no requiera el inicio de una causa penal. Y yo acá quiero destacar la resolución 972 de este año del Servicio Penitenciario Tucumano, que en su artículo 2 habilita la protocolización de toda transgresión disciplinaria. No hace ningún tipo de distinción, ni si son leves, moderadas o graves, tampoco hace distinción si se inició causa penal o no. Habilita la protocolización de toda transgresión disciplinaria en la medida, por supuesto, aclara el artículo, que no comprometa la seguridad del establecimiento y no comprometa la seguridad de las personas, la integridad física de las personas. Y también destacar que el artículo 11 le da el derecho, reconoce el derecho a la persona privada de la libertad a pedir la protocolización de las infracciones, de su conducta. Y que sea evaluada la posibilidad. Y esto es interesante porque nuevamente aquí, por un lado, otorga la posibilidad de trabajar sobre los motivos por los cuales se dio la infracción, independientemente de que la evaluación posiblemente concluya que no es viable la protocolización, pero no deja de reconocerse esta posibilidad de trabajar los motivos de base por los cuales se dan las infracciones como emergente, entendiendo la infracción como un emergente de un conflicto, que puede ser latente, que puede estar en escalada, o bien un conflicto al final. Las medidas reparadoras o restaurativas están identificadas en la diapositiva que estoy exhibiendo. No son, al igual que las infracciones detalladas en la diapositiva anterior, no son enumeraciones taxativas, no es que por fuera de esto no haya nada, muy por el contrario, se celebra en este sentido la creatividad, que van expresando y se va desarrollando en todas las unidades en ocasión de protocolizar y en ocasión de seleccionar las medidas reparadoras o medidas restaurativas. Lo que por supuesto siempre se sugiere propio de este tipo de abordaje es lo siguiente. Primero, preguntar a la persona que solicita su protocolización, preguntar a la persona privada de su libertad qué considera que repararía el daño causado por su conducta. Y también preguntarle qué puede realizar, qué medida reparadora considera que podría realizar por el periodo de tiempo que se haya acordado, insisto, 30, 60 o 90 días. Siempre se sugiere que la medida reparadora tenga relación con la infracción. Y si ustedes dan un repaso a las medidas reparadoras o restaurativas que hemos relevado desde la Asociación Pensamiento Penal de 2 años a esta parte, que se han acordado
en distintos comités de prevención y solución de conflictos de las distintas unidades del servicio penitenciario bonaerense, ustedes verán que muchas de ellas se vinculan, dicen relación con la generación de comunidad. Además del pedido de disculpas, compartir en comunidad trabajos o realización de talleres o capacitaciones en huertas, carpintería, herrería, la colaboración con otras personas privadas de su libertad en el estudio, personas que están avanzadas en sus estudios, ayudar durante un periodo de tiempo a quienes están en los niveles iniciales o incluso alfabetizándose, la fabricación de juguetes para donación, ordenar el salón de usos múltiples y decorar el espacio para recibir a familiares en el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Niñez, aún cuando la persona protocolizada y que deba compartir ese espacio para ordenarlo, no reciba visitas para celebrar esos días, ya que no tiene hijas, no tiene hijos, no sea padre, no reciba visitas el Día de la Madre. Aún en esos supuestos, la persona colabora y acompaña y es recibida. Del mismo modo, la refacción de los espacios dañados. Yo les aseguro que por cada conducta protocolizada, infracción disciplinaria protocolizada, por cada medida reparadora, restaurativa que está acá mencionada, tengo más de una experiencia para compartir del modo en que se fueron dando las situaciones y del modo en que se fueron arribando a acuerdos en este sentido. Por supuesto que el menú de opciones, en cuanto a las medidas reparadoras, va a depender de la oferta, las posibilidades, la disposición, las medidas tratamentales, incluso también las limitaciones arquitectónicas que tenga la unidad o con la que cuente cada unidad carcelaria, cada unidad penitenciaria. Pero aquí nuevamente no deja de sorprendernos la creatividad al momento de seleccionar, al momento de acordar medidas reparadoras. No quiero olvidarme de mencionar la importancia de que exista un acompañamiento en el cumplimiento de las medidas reparadoras o restaurativas. Es decir, acá no se trata de acordar la protocolización, nos ponemos de acuerdo en una medida restaurativa por 30 días y al día 29 el Comité de Prevención y Solución de Conflictos pregunta a la persona protocolizada, bueno, ¿cumpliste con la capacitación? O el día 30, ¿cumpliste con la capacitación? No, tiene que haber un acompañamiento. Tiene que haber un acompañamiento que permita a la persona protocolizada cumplir en tiempo, del mejor modo, la medida a la que se comprometió. Estoy exhibiendo ahora una diapositiva, bueno, que da cuenta cómo se integran los comités de prevención y solución de conflictos en las unidades del servicio penitenciario bonaerense. No todas tienen la misma conformación, por supuesto, no todas convocan a todas estas personas, dependiendo, por supuesto, el grado de institucionalización que tenga el comité de prevención en la unidad, que va variando, por supuesto, de unidad en unidad, porque va dependiendo de distintos factores y de distintas circunstancias, y la coyuntura que va acompañando la realidad de esa unidad, atendiendo el perfil de la población que está allí alojada, atendiendo el perfil de las autoridades, atendiendo si es una unidad de máxima seguridad, abierta, régimen abierto, semiabierto, cerrado, bueno, atendiendo un montón de circunstancias, las unidades se van conformando con todas estas personas que están allí mencionadas. Yo aquí quiero hacer mención muy especialmente de dos aspectos fundamentales. El primero, la coordinación del comité, que es fundamental. La coordinación siempre tiene que estar a cargo del servicio penitenciario. Y tiene que estar a cargo siempre del servicio penitenciario porque es el personal que puede no solo articular puertas adentro, sino que también va a estar en condiciones de articular con el medio libre, de gestionar encuentros, reuniones, capacitaciones, talleres, tender puentes, convocar a personas del medio libre. Aparte porque es la que gestiona el espacio especialmente y es la que va a disponer de
los lugares para las reuniones, los lugares de encuentro, facilitar que concurran representantes de todos los pabellones, concurran representantes de todas las áreas que tienen trabajo, que se desempeñan, las áreas del servicio penitenciario que se desempeñan en la unidad. Y destacar acá también que quien ejerce la coordinación tiene que tener un perfil especial. O sea, que tiene que saber organizar el encuentro, la reunión, tiene que saber convocar, disponer de los espacios. Si las reuniones se dan de modo virtual, como sucede en el servicio penitenciario, bueno, saber que tiene que disponer de señal, de Wi-Fi, tiene que disponer de los dispositivos tecnológicos para generar la comunicación, generar la reserva del espacio en la plataforma a través de la cual se va a llevar adelante la reunión. Tiene que saber organizar. Tiene que saber pedir también quien ejerza la coordinación. Tiene que saber pedir, no olvidemos que en el servicio penitenciario nos encontramos ante una institución que tiene sus jerarquías, tiene que saber pedir tal vez a una autoridad, tiene que saber pedir a sus pares y tiene que saber pedir a quienes se encuentran un paso, un pie, un escalón más abajo en cuanto a la jerarquía. Tiene que saber articular, tiene que saber escuchar empáticamente, porque tiene que detectar también cuáles son las necesidades, cuáles son las cuestiones que hacen falta ir relevando e ir transmitiendo. Y por supuesto también tiene que tener esta creatividad para convocar y dar respuestas. Por estos motivos, siempre se sugiere que la coordinación sea reconocida desde la misma jefatura del servicio penitenciario y que también quienes ejerzan la coordinación estén acompañadas o estén acompañados por personas que sean del servicio penitenciario y que también co-coordinen. Porque también sucede muchas veces que quien ejerce la coordinación es esta persona comprometida, que está presente, que articula, que trabaja en clave con la solución de los conflictos, con la protocolización de las infracciones, pero también trabaja en clave con la prevención de los conflictos, generando encuentros, estando presente, generando diálogos. Pero luego esta persona es trasladada, es ascendida, se pide carpeta, tiene vacaciones y cae en un vacío todo el trabajo llevado adelante por meses e incluso por años. Entonces es importante también que la persona que ejerce la coordinación esté acompañada por alguien que ejerza una coordinación. El segundo aspecto que me interesa destacar es el trabajo del gabinete. El gabinete es el que lleva adelante el trabajo diario. Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es quienes integran los comités de prevención y solución de conflictos, y los comités de prevención y solución de conflictos por lo general se reúnen cada 25, 30 días, 35 días, una vez al mes debe reunirse el comité. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, hoy es una reunión de comité, estamos acá reunidos. Termina esta reunión, nos desconectamos, yo incurro en una infracción disciplinaria de a la noche y quiero que me protocolicen. No vamos a esperar al mes que viene para ver si corresponde la protocolización y ver qué medidas reparadoras o restaurativas acordamos. Bajo ningún concepto. De eso se encarga el gabinete. En algunas unidades está tan desarrollado el trabajo del gabinete que el gabinete lo puede integrar personas que integren el comité y también otras personas, quienes trabajan en salud mental, psicólogas, asistentes sociales, tienen mucho para aportar en estos espacios. Están llevando la diaria, como bien digo, tienen reuniones semanales, el gabinete tiene reunión semanal, a ir llevando la diaria, saber qué necesidades, qué requerimientos, qué inquietudes, qué dudas, qué proyectos surgen de cada espacio de la unidad, sean desde los pabellones y que surjan del personal penitenciario, que surjan de la población penitenciaria, las personas privadas de la libertad, como también dudas, inquietudes, proyectos que puedan surgir del personal penitenciario. Reuniones de gabinete en donde tal vez exista una duda y ya solo la respuesta ya da tranquilidad, da certezas, no genera inquietudes, corrillos, radiopasillo. A veces la duda sobre qué documentación es necesaria para el encuentro, o cómo se están dando las visitas, a qué hora están ingresando las visitas los días sábados. Bueno, tal vez esa pregunta, con que esté presente el representante o la representante del área de visitas, da la respuesta y evita luego futuros inconvenientes que pueden ser, insisto nuevamente, conflictos en escalada. Quiero compartir con ustedes, para cerrar el tema y la importancia de los gabinetes, que deben reunirse diariamente.
semanalmente, pero tener un trabajo diario. Hay unidades que los gabinetes se reúnen 3 veces por semana. Un día, los días lunes, supongamos, se trabaja con los representantes de cada pabellón que integra el gabinete, el Comité de Prevención y Solución de Conflictos, con los referentes de cada pabellón. Y ahí va teniendo la diaria, las consultas, las inquietudes, los proyectos, las necesidades. Y si se puede, se da respuesta en el momento, si no, la respuesta se consulta, y si es una cuestión que es a trabajar, se comienza desde ese mismo momento a trabajar. Y si se requiere la participación, si se quiere la intervención en esta idea de tejer redes comunitarias del comité, con todos los integrantes que ustedes están viendo en la diapositiva, bueno, se lleva el tema a la reunión mensual del comité. Entonces, primer día de la semana se reúnen los referentes. Los días miércoles se trabaja con las personas protocolizadas. Este acompañamiento a la persona que está protocolizada. Esta idea de saber cómo está con la medida restaurativa. Si la puede estar llevando adelante. Si hay algún obstáculo, removerlo. Si tal vez por algún motivo se prolongó o se extendió el tiempo, bueno, pensar en una prórroga, y si se dio 30 días, pensar que sean 10 días más, 15 días más para que se finalice esta medida reparadora, restaurativa. Este acompañamiento, el trabajo con las personas protocolizadas. Y el tercer día, los viernes, supongamos, se reúne con grupos externos, en donde se trabajan temas específicos, como puede ser consumos problemáticos, como puede ser nuevas masculinidades, como puede ser diálogo no violento y justicia restaurativa. Estoy presentando, insisto nuevamente, no son taxativos, insisto nuevamente, por cada uno de estos ítems podríamos hablar 20 minutos sobre cada uno. Estoy contándoles a ustedes cuáles son los temas que se han abordado en los comités de distintas unidades. Compartir con ustedes que generalmente proponemos a los comités de prevención y solución de conflictos para generar su institucionalización, para dar a conocimiento su presencia, su conformación, cuáles son sus áreas de incumbencia, cómo están trabajando, cómo se trabajan las protocolizaciones, cómo se trabaja la prevención, cómo se trabaja el diálogo, los días que se reúnen en el gabinete, quiénes los conforman. Siempre estamos planteando la importancia de mantener 3 campañas sostenidas en el tiempo. Se pueden dar las 3 a la vez, se puede hacer una, luego otra. Hay unidades que han hecho las 3, hay unidades que han hecho una sola. La primera campaña es fundamental, la de difusión. Y hay unidades que la han llevado adelante a través de el pegado de carteles en distintos pabellones, a través de la distribución de volantes o de distintos folletos. Y en la actualidad se está proponiendo que el área de admisión de la unidad, cuando se entrevista por primera vez a la persona que va a ser alojada en la unidad, que va a recibir alojamiento en la unidad, bueno, el propio personal del área de admisión da a conocer la existencia del comité, quienes lo conforman y demás. Importancia de la difusión. La segunda campaña que siempre se propuso en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que la telefonía celular en la provincia de Buenos Aires está autorizada, pero por supuesto requiere que dicho teléfono, la línea celular, el modelo de teléfono, el número de email, de identificación, bueno, también sea declarado. Entonces, subsisten aún ciertos teléfonos irregulares. Bueno, se propone la campaña de blanqueo de telefonía celular. Que la persona privada de su libertad se presente, identifique como propio determinado celular, determinado modelo, con determinada línea telefónica, con determinado email, y ya dar por blanqueada esa situación que ha dado buenos resultados, muy buenos resultados en las unidades que lo llevaron adelante. Y la tercera campaña que se propone es la campaña de desarme, que vamos a volver a Mario, vamos a volver a esto para el cierre, que yo ya estoy encarando el cierre de mi muy breve presentación. Y la campaña de desarme, así como ustedes la escuchan,
es la propuesta que las personas privadas de su libertad entreguen su faca, entreguen su elemento punzocortante, protocolizando el caso. La campaña ha tenido tal éxito que también devino a denominarse una faca por un libro. Y también la campaña involucraba la posibilidad de que, frente a la entrega del elemento punzocortante, la persona privada de la libertad reciba un libro. Vamos a volver sobre esto. ¿Cómo impactó el funcionamiento de los comités de prevención y solución de conflictos en el servicio penitenciario bonaerense? Bueno, hubo una disminución del índice de conflictividad. Hubo una menor cantidad de sanciones disciplinarias y también una menor cantidad de sanciones con cumplimiento en el área de separación de convivencia. Área de separación de convivencia y el SAC, que han sido uno de los motivos, una de las causas, una de las tantas causas que ha impulsado esta idea de los comités de prevención y solución de conflictos. Hubo un impacto positivo en los informes técnico-criminológicos. Hubo un mayor diálogo en cuestiones de salud, y acá es la importancia acá radica una de las tantos motivos por los cuales son importantes los comités de prevención y solución de conflictos. Esta es una herramienta que trabaja, esta es una herramienta que acompaña el trabajo penitenciario, que trabaja y que acompaña a la comunidad carcelaria, especialmente a sus dos protagonistas principales, al personal penitenciario y las personas privadas de su libertad. Es muy interesante ver cómo en reuniones de comité y con presencia de la jefatura, el personal penitenciario da cuenta del déficit que existe en personal de la salud, en ambulancias, en insumos, y cómo se empieza a buscar soluciones. Toda la comunidad empieza a buscar soluciones frente a esos déficits, a esas necesidades. Y digo bien, es un espacio de trabajo, no es un espacio de reclamo, y esto también se pone siempre en claro a las personas privadas de su libertad que integran el espacio. No es un espacio de reclamo o exclusivamente para volcar quejas. Por supuesto que es un espacio en donde se puede reclamar, pero es un espacio en donde se trabajan las soluciones, se piensan cómo se pueden solucionar las situaciones que se van planteando. Bueno, hay un menor desgaste edilicio, hay un reconocimiento de la existencia de este espacio de diálogo para toda la comunidad, y yo les aseguro que es absolutamente conmovedor ver personal penitenciario muy próximo a la jubilación, dando cuenta que para ellos y para ellas este es un espacio nuevo y que en sus 30, 35, 25 años de servicio nunca habían tenido este espacio de diálogo franco, abierto, con respeto, pero que permite intercambiar ideas de cómo hacer más humano el lugar carcelario. Y también es conmovedor encontrar a personas privadas de su libertad que vienen cumpliendo pena de hace 10, 15, 20 años, que también dan cuenta de que para ellos todo este espacio es novedoso, esta posibilidad de poder encontrarse con un jefe de unidad, con un jefe de área y poder compartir, y sencillamente que le den alguna respuesta. Que le expliquen, por ejemplo, cómo se hace el informe técnico criminológico, porque lo desconocen. Es sumamente pacificador para toda la comunidad. Se han generado talleres, actividades, ustedes creo que lo habrán podido ver en una de las diapositivas que presenté, la cantidad de talleres que se han concretado desde los comités de prevención y solución de conflictos frente a la inquietud, tanto del personal penitenciario como especialmente las personas privadas de su libertad, talleres de karate, teatro, de inglés, de dibujo, de danza y otros tantos. Mejora de convivencia e impacto positivo en el clima laboral. El personal penitenciario también reconociendo, en franco reconocimiento de cómo esta instancia de diálogo y de diálogo constructivo ha permitido también transitar por determinados espacios en donde tal vez era bastante complicado transitar en otros momentos. Y la resignificación de la labor diaria. Nos hemos encontrado con muchas penitenciarias y muchos penitenciarios, tanto jóvenes, recién egresados de la academia, como
personal que también está cercano a la jubilación, contándonos, compartiendo que ellos decidieron formar parte de una fuerza de seguridad penitenciaria justamente para intentar dar soluciones a los problemas, para tener tiempo para escuchar y para poder acompañar a las personas que están privadas de su libertad, o bien preventivamente, o bien acompañarles en la ejecución de la pena. Y que con esta herramienta de trabajo les ha permitido reencontrarse con su vocación. Bueno, yo lo voy a pasar esto por alto, destacar la importancia cuando se generan las reuniones tanto del gabinete como del Comité de Prevención y Solución de Conflictos, bueno, la preparación, este tema de espacio, conexión, convocatoria, garantizar la participación de todos los espacios de las personas privadas de la libertad, incluso de las personas que están en el área de separación y convivencia. También intentar garantizar la participación de la mayor cantidad de áreas de trabajo del servicio penitenciario en la unidad, la importancia de las actas, la que van dejando un rastro de lo que se va haciendo, que lo que se hace no es porque se nos ocurre, sino que lo que se está haciendo es porque da cuenta de toda una historia de lo que se viene realizando, intercambio de experiencias, capacitación, y pensar en campañas propias de los comités de prevención y solución de conflictos. Acá voy a retomar, y ya con esto voy cerrando esta participación, retomar lo que nos sucedió cuando presentábamos por primera vez la campaña Una faca por un libro, o esta campaña de desarme. La estábamos presentando en una unidad de máxima seguridad. Era un día de invierno, no como estos días de verano que nos están tocando, era un día de invierno en donde acá en Buenos Aires anochece aproximadamente a las 6 de la tarde, un día muy oscuro, muy nublado, muy encapotado el cielo. Ya era de noche, estábamos dando cuenta de esto. En la unidad estaban reunidos personal penitenciario que integraba el comité de prevención y también estaban reunidas las personas privadas de libertad que representaban los distintos pabellones, y cuando estábamos a la hora de la presentación del comité y la presentación de esta campaña, una persona privada de la libertad levantó la mano y dijo: yo creo en lo que ustedes están planteando, yo creo en el diálogo que ustedes están proponiendo, y yo quiero participar de la campaña de desarme, y quiero participar de que me entreguen un libro por mi faca. Yo tengo una faca, y la tengo en mi pabellón. La verdad que nos dejó todos sorprendidas y sorprendidos, todas las personas que estábamos ahí en la reunión, quedamos, no digo boquiabiertos, porque en definitiva estábamos presentándolo justamente para que se concrete, pero de algún modo sí sorprendidos por el compromiso de esta persona y porque era la primera persona que se estaba desarmando. Bueno, se solucionó todo muy sencillamente porque la protocolización es muy sencilla, es un acta que da cuenta que la persona quiere protocolizar su infracción, es un acta, una segunda acta que da cuenta del periodo y las medidas reparadoras o restaurativas que se compromete a realizar, y luego una tercera acta, o bien de cierre de las actuaciones porque se cumplió con la medida reparadora, o bien otra acta de exclusión de la protocolización, ya sea porque no cumplió con la medida restaurativa, porque no quiso, o ya sea porque incurrió en una nueva infracción durante el periodo de protocolización. Digo, pero esto es muy sencillo. Se llevó adelante y se protocolizó, pero el milagro, y creo que el término milagro ya fue utilizado en nuestro encuentro, sucedió después. Y yo no voy a utilizar mis palabras, yo voy a compartir con ustedes el hilo de Twitter de Mario Juliano respecto de lo que sucedió a posteriori. Porque a posteriori esta persona que se desarmó habló con sus compañeros de pabellón que aparentemente era el más conflictivo de la unidad penitenciaria. La prisión que aparentemente era de complejo acceso para el personal penitenciario y que hoy es un pabellón literario. La persona que se desarmó habló y contó su experiencia a sus compañeros de pabellón. Y sus compañeros de pabellón también decidieron desarmarse. Y Mario va a compartir con nosotros cómo lo vivió él de su cuenta de Twitter. Y nos dice: en la unidad 30 de Alvear, máxima seguridad, el Comité de Prevención y Solución de Conflictos continúa con el plan de desarme a cambio de un libro. Continúa Mario, al pie. Ayer se canjearon 11 facas y las palabras de los muchachos involucrados en el diálogo y la pacificación fueron realmente emocionantes. Y como era común en Mario, Jaime lo sabrá bien, nos interpela y nos dice:
y nos pregunta, ¿se terminó con la violencia en las cárceles? De ninguna manera, pero hay señales que las cosas pueden ser distintas. Y en definitiva, esta es la propuesta de los comités de prevención y solución de conflictos. En definitiva, y ahí ya dejo de compartir, es pensar en clave con el diálogo, con la comunidad, y saberse también la comunidad, tanto personal penitenciario como personas privadas de la libertad, acompañadas por toda la comunidad. Bueno, creo que he cumplido, tal vez me excedí un poquitito, pero yo les agradezco mucho que hayan permitido este espacio, y agradezco mucho nuevamente a la cátedra, a la universidad y a quienes están presentes por este espacio. Muchas gracias, Fito. La verdad que también un placer escucharte y creo que vamos a tener más de estos encuentros, más sobre el tema, porque va a ser necesario y a medida que se vaya implementando van a ir surgiendo dudas y sé de la predisposición de ustedes, porque también agradecerles eso, porque apenas me comuniqué con los dos, les dije, me gustaría hacer una charla, sí, me dijeron los dos en el acto, ni preguntaron para qué, ni por qué, ni cuánto tiempo, nada, así que muchísimas gracias a los dos nuevamente, y a todos los presentes, porque siempre que organizamos nuestras charlas de la cátedra tenemos mucha convocatoria y hay mucha gente interesada en las temáticas y interesadas también en modificar un poco la realidad. Así que, bueno, voy a leerles un par de preguntas que hay en el chat, cualquiera de los dos que quiera contestar, me gustaría escucharlos a los dos, porque la primera pregunta dice, ¿cuál sería la medida reparadora si las personas privadas de libertad no aceptan someterse a este protocolo? ¿Cómo se puede hacer? Porque varios comentarios eran sobre la falta de voluntad de las personas privadas de libertad de acceder a esto, y me gustaría escucharlos a ustedes dos qué opinan y cómo podrían hacer. Creo que mucho tiene que ver con la información y los resultados que han tenido, pero me gustaría saber qué proponen ustedes ante la negativa de la persona privada de libertad de someterse a estos protocolos. La experiencia que venimos recogiendo desde el pensamiento penal respecto de este punto en particular es la siguiente. Primero aclarar, creo que lo hice, pero voy a resaltarlo, es voluntario la protocolización. Por supuesto que bajo ningún concepto puede pensarse en obligar a una persona a protocolizar su infracción, especialmente porque tiene el derecho de defenderse en el trámite administrativo sancionador. Ahora, la experiencia que nosotros venimos recogiendo desde el pensamiento penal es la siguiente. Los casos en donde no se ha decidido protocolizar puede vincularse con, primero, esta decisión de defenderse en el trámite administrativo sancionador, y hemos verificado un alto grado de absoluciones y de archivos cuando la persona privada de la libertad decide no protocolizar y seguir el trámite tradicional. Eso es por un lado. Por otra parte, también hay personas que están muy próximas a acceder al medio libre, a agotar su pena, entonces deciden no protocolizar porque la sanción de algún modo no les va a afectar en el informe técnico criminológico, porque ya saben que están recuperando su libertad muy próximamente, a los 15 días, a los 20 días, un mes, y esto también nos ha sucedido. Ahora, puede suceder, Vero, como vos bien planteás, que lo que suceda es una falta de información respecto de la existencia, primero del comité en la unidad y luego de esta posibilidad y de la implicancia que tiene protocolizar. Digo, esta posibilidad, en especial la implicancia y el beneficio para la persona privada de la libertad, de que no le quede registrado en su legajo una sanción, con todo lo que implica que se aplique el informe técnico criminológico y el análisis judicial para conceder el acceso a libertades anticipadas. Bueno, pero para eso justamente es la necesidad de que existan campañas y que exista especialmente la difusión de los comités en todas las unidades carcelarias.
Jaime, ¿te gustaría contestar algo sobre eso? No, en principio, el principio general de la convivencia en las unidades, uno de los principios generales de la convivencia en las unidades, eh, tiene que ver con, con el ejercicio de la paciencia, ¿no? Entonces, y hay más que, que una función de- de control, que también la hay, o la función asegurativa, hay una dimensión que es esencialmente pedagógica. Pensemos esto en el vínculo entre los funcionarios, todos los actores que tienen que ver con la vida penitenciaria y las personas privadas de libertad, del mismo modo que lo pensamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, o con, en el caso de la universidad, con los docentes y con los alumnos. Uno, hay que concebir esto como un enorme campo pedagógico y uno va ofreciendo alternativas, y estas alternativas, algunas son aceptadas, otras no son aceptadas, algunas fructifican, otras más o menos, algunas a un tiempo, otras a otro tiempo, pero este tipo de propuestas de los comités de prevención u otras de carácter similar que pueda haber, hay que pensarlas como una propuesta más que solucionara parcialmente algún tipo de fenómenos y no una propuesta totalizadora que resolverá de una vez y para siempre todos los problemas que las unidades se enfrentan, ¿no? En términos generales, en el trabajo penitenciario y en el trabajo social de carácter, en términos generales, el, el fracaso es la norma, digamos. Los éxitos se construyen muy, muy lentamente. Estaba la famosa frase de Churchill que decía, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder las esperanzas, digamos, sin perder el entusiasmo. Así que efectivamente uno hace propuestas, distintas propuestas que tienen que ver con la vida cotidiana y bueno, las respuestas son distintas, pero nosotros, los actores penitenciarios, también somos así. No hay que llamar, no nos llamemos a sorpresa, todos somos así, respondemos distinto y en distintos momentos y con distinta intensidad a distintos estímulos. Entonces, hay que, y otra cosa, hay que tener siempre un manto de piedad, ¿no? Si nosotros, sin perjuicio de los delitos cometidos por las personas privadas de libertad, algunos efectivamente extraordinariamente dolorosos e irreparables, en términos generales, las unidades penitenciarias latinoamericanas todas la población privada de libertad está estrechamente vinculada a poblaciones muy vulnerables que han nacido a la vida perdiendo 5-0. Y la vida, y es muy difícil levantar ese score, ¿viste? Es muy difícil levantar ese score. Entonces no exijamos respuestas como si estuviéramos trabajando con el niño o la niña modelo de la clase, porque no es así. Entonces, esa es la reflexión que se me ocurre. Después otra reflexión vinculada con este tema, que es muy importante, que las buenas respuestas y las respuestas colectivas, a mí me ha tocado y algunos de ustedes las han conocido, en penales muy, muy complejos, en sectores muy, muy complejos, donde la realidad después se pudo transformar, no al punto de que disminuyeron los incidentes, sino de que desaparecieron los incidentes, tuvo más que ver con una construcción lenta, cotidiana, de una realidad a través de la cual la vida para los privados de libertad, las privadas de libertad, y también para los funcionarios penitenciarios como nosotros, adquirió otro significado. Es decir, yo me levantaba
la persona se levantaba, o como nos sucede a nosotros, nos levantamos todos los días, porque sabemos que hay algo en el día que nos espera, hay una estructura del día, una estructura cotidiana que nos deja en paz, hay cierta previsibilidad que nos da paz. Ustedes saben, salen de acá y saben que van a comer, que hay una casa que los espera, que hay alguien que los cuide, que los quiere. Esa certeza es fundamental para que la vida transcurra en paz. Y que esto suceda en la vida cotidiana, y esto es un gran secreto que yo tengo para compartir con ustedes, que lo he vivido, que esto suceda todos los días, aún en los sectores más complejos y con los ánimos más caldeados, que esto suceda todos los días, tiene más que ver que con grandes ideas, con geniales ideas, que no las hay, no las hubo en la historia de la humanidad ni en la historia del sistema penitenciario, no hay grandes ideas, tiene que ver con hacer bien, del mejor modo posible, las cosas sencillas que yo tengo que hacer todos los días. Saludar, ir a trabajar, no faltar, todas esas cosas, ser buen compañero, atender de modo diligente las necesidades de los demás, esas cosas sencillas todos los días, si las hago maravillosamente bien, conducen a un universo inesperado en los lugares más complicados. Y lo mismo refiere a los actores penitenciarios, ¿no? No imaginemos que va a venir un super prócer a resolver todos los conflictos, porque no existen los grandes próceres ni los grandes Einstein, no existen eso, existimos vos, yo, aquel, aquella, con nuestras limitaciones que nos encontramos todos los días y desde nuestras dificultades y de nuestros saberes tenemos la obligación de proceder amable, amigablemente, a aportar personalización y humanización en contextos que son áridos e inhóspitos. Entonces, si ese contexto está, iniciativas como los comités prosperan más fácilmente y la gente empieza a creer y empieza a aceptar más rápidamente oportunidades laborales, educativas, de redención de pena, de solución pacífica de los conflictos, de oportunidades de diálogo. Esa ha sido mi experiencia. Vero. Sí, Fito. Muchas gracias. Tal vez para darle alguna continuidad a las respuestas del chat y sumo a todo lo dicho por Jaime, una de las tantas interpelaciones de Mario en su momento, estamos hablando hace más de 5 o 6 años atrás, respecto a la protocolización de las infracciones, es cómo puede ser que en el medio libre estemos en pleno desafío de la aplicación de institutos propios de la justicia restaurativa, la justicia restauratora, para delitos, para conductas absolutamente lesivas, contenidas en el Código Penal, que prevén pena de prisión, incluso más de 3 años, 4 años, medidas o institutos como la mediación, la conciliación, la autocomposición, la suspensión del juicio a prueba, y yo me animo a decir hasta incluso el juicio abreviado, en donde se puede acordar tal vez una pena en suspenso y evitar el tránsito carcelario, la ejecución privada de la libertad de la pena. ¿Cómo no pensar en alternativas a una sanción disciplinaria para una infracción meramente administrativa y que tiene los impactos que ya hablamos, no queda en la mera sanción administrativa, sino que tiene los impactos que ya hablamos? Esa era una de las tantas interpelaciones de Mario. Por otra parte, Mario, como buen bonaerense que era, estaba muy orgulloso de su provincia y estaba orgulloso del servicio penitenciario de la provincia porque había logrado en plena pandemia y sin inversión de un solo peso implementar los comités de prevención y solución de conflictos, y el mismo mes de octubre del año pasado, el mes que coincide con la partida de Mario, es el mismo mes en donde en todas las unidades carcelarias estaban en funcionamiento los comités. Y también destacaba el compromiso de las autoridades penitenciarias para que funcionara esto, el acompañamiento de las unidades penitenciarias, de la jefatura del personal penitenciario, de la jefatura desde La Plata, el acompañamiento para que esto funcionara. Lo destacaba siempre y en cada momento. Y luego yo me quedo con este hacer y respuestas inesperadas. Yo quiero poner en claro frente a un
a un planteo que está muy bien y es muy cierto. No todas las unidades se ha podido hacer un pabellón literario frente a entrega de facas. Esa respuesta inesperada, ese milagro que ocurrió en la unidad 30 de Alvear. De ese modo generalizado, ese desarme generalizado de un pabellón, bueno, no ha sucedido, no es moneda corriente. Y no podemos exigir que suceda en todas las unidades, porque esto es un proceso, y un proceso conformado por personas. Encima es un proceso comunitario, no de una sola persona que le podemos hacer un seguimiento. Eso significa que cuando se pongan en marcha en Tucumán, que ya están reglamentados los comités, vamos a exigir que sea. Bueno, no. Tendrá su desarrollo, tendrá su tránsito, y como todo proceso tendrá sus pasos adelante, sus pasos al costado y un paso atrás. Pero lo importante es esto que planteaba Jaime, creo, el hacer. El pensar en clave con el hacer y que en clave con el compromiso. Nada más. Así es. Ahí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se prepara a aquellas personas privadas de libertad que se encuentran incluidas en el artículo 56 bis de la 24660 si la finalidad de la pena es la resocialización y que estos internos no tienen una expectativa de progresividad? Y me imagino que es relacionado a las faltas que pueden cometer por ahí estas personas que no tienen interés o no van a ver un beneficio porque si son sancionadas, igual no van a poder acceder a los beneficios de la progresividad, y me imagino que será cómo lograr incluirlos dentro de este diálogo y de esta forma de evitar los conflictos. ¿Jaime? Bueno, ahí hay un aspecto más específico que refiere a la normativa argentina, que no está a mi alcance responder, pero también como hay un aspecto que para mí es central, que tiene que ver, que nos interpela también a los funcionarios penitenciarios o postpenitenciarios. En principio, a mí me da la sensación que no hay, pasa también mucho en la docencia, ¿no? En las instituciones educativas. No hay ningún alumno que yo conozca en mi larga carrera, ya muy larga carrera de docente, que esté dispuesto a trabajar más que lo que el docente trabaja. Que el alumno anhele cierto grado de superación, esté dispuesto a hacer cierta cuestión de sacrificio, tiene que ver con, entre otras cosas, con la percepción que tenga de la disposición y el liderazgo que el docente establezca, y cómo advierta al alumno que el docente se desespera por que sus clases sean atractivas, divertidas, llenas de sueños y constructoras de futuro. Y con los penitenciarios pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos liderazgos claros dentro de las unidades, liderazgos humanizantes, personalizados, que traten del mejor modo posible a los compañeros, a las compañeras, a las personas de libertad, a las familias involucradas en el proceso, si no dejamos de lado muchas veces el escepticismo que empaña la actividad muchas veces de los funcionarios penitenciarios, es decir, no podemos esperar más de no podemos esperar más de esta, ¿qué querés? Mirar ese tipo de expresiones que muchas veces son frecuentes, entonces nada bueno va a ocurrir. Es como si yo como docente pensara que no puedo esperar nada de los alumnos con los que estoy trabajando. Yo entonces bueno, me tengo que dedicar a otra cosa. Yo, si había acá en Uruguay era una cosa que yo discutía mucho, que funcionarios penitenciarios me decían, yo con presos no converso, así. Entonces, yo le decía, pero ¿no te parece entonces que tendrías que dedicarte a otra cosa? ¿Cómo que con presos no converso? ¿De qué estamos hablando?
¿Entendés? Es como si el director técnico dice, no, yo con jugadores no converso. Bueno, escuchá, no te hagas director técnico de fútbol, hacete cura, yo qué sé. Entonces, tenemos que hacer, a pesar de que muchas veces las condiciones en las que desempeñamos nuestra tarea son condiciones inapropiadas y desanimantes, tenemos que hacer un esfuerzo por sacar lo mejor de nosotros mismos y descubrir en realidad que estamos en el mejor trabajo del mundo. Porque en este trabajo, así, con tantas dificultades de todo tipo, tan desvalorizado, tan ninguneado por la sociedad, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en el corazón duro donde vamos a poder mañana construir sociedades más armónicas y amigables que las que hoy tenemos. En ese sentido tenemos un desafío gigantesco y tenemos que buscar nosotros mismos, dentro de nosotros, esa fuerza y ese sentido, porque si no nadie va a venir a dárnoslo, ¿no? Entonces, en la medida que exista esta actitud de liderazgo, de personalización, de humanización, de humildad, yo converso con cualquiera, en cualquier circunstancia, sin humillar, sin violentar, y lo único que pido a cambio es no me mientas. Yo escucho todo, lo único que te pido es que no me mientas. Entonces, a partir de ahí todo se construye, y entonces me parece que lo que yo he vivido, que el clima y la cultura de las unidades muda de un modo vertiginoso y ocurren rápidamente una sucesión de milagros que hacen un bien infinito. Pero no sé si respondí mucho la pregunta, que era más técnica. Sí, en realidad lo que dice ese artículo es que las personas condenadas por determinados delitos, que son casi todos, no van a poder acceder a los beneficios de salidas anticipadas, libertad, salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional. Entonces es como que no tienen el acceso a esa progresividad, entonces no se ven incentivadas con nada. Entonces una sanción disciplinaria no los afecta porque no van a tener igual posibilidad de acceder a ninguna salida anticipada de esas. Creo que por ahí va, pero sí está ampliamente contestada. Y nos queda tiempo para una sola pregunta, porque ya tendríamos que terminar, y les pido disculpas a todos y a todas, porque tuvimos que cambiar el link de acceso a último momento, imprevistos que suceden, pero bueno, que había una pregunta en el chat que decía que sí, creo que fue un poco contestada, pero sería bueno remarcarlo porque sí me parece importante, en cuanto se redujo el nivel de conflictividad de los internos con los empleados o entre los internos. Creo que es importante remarcar que esa reducción ha sido muy importante. Entonces la dejo como última pregunta para el que la quiera responder. Yo me quedé pensando en lo anterior y me perdí con la pregunta, con la pregunta puntual, pero solo destacar lo siguiente, si me permitís muy brevemente. Primero, que el tema de la protocolización es una de las áreas de incumbencia de los comités de prevención y solución de conflictos. Está todo el otro área de conversación, diálogo y construcción de soluciones frente a los temas que vaya planteando cada una de las comunidades, y es más, cada uno de los pabellones. A través de los comités se ha logrado, frente a la necesidad de termómetros, tensiómetros, mantas, elementos de protección personal, y ante la imposibilidad del servicio de poder cubrir con esas necesidades, se han generado donaciones, se han generado talleres frente al interés de las personas privadas de su libertad, de teatros, literarios, karate, boxeo, inglés, danza, yoga, dibujo, ajedrez, comunicación no violenta, prácticas restaurativas. Digo, se ha hablado también de educación, de la necesidad de más aulas, del tema de las listas de espera, de modificar los convenios para que ingresen mayor cantidad de docentes, talleristas, capacitaciones, talleres educativos, laborales. Todo esto se habla también. Digo, puede uno tal vez creer que ya está asignado el destino porque entonces no me interesa lo disciplinario. Bueno, está todo este ámbito. Aún así yo pongo en cuestión
esto que no tiene ningún impacto el tema de las infracciones frente al 56. Por otro lado, daban cuenta de una persona que trabaja en alguna unidad, de los profes de educación física, las psicólogas, los psicólogos, las profes, tienen muchísimo para aportar también en este ámbito y también la gente de culto. Pero nosotros tuvimos la fortuna de encontrarnos muchas penitenciarias y muchos penitenciarios con el compromiso y con las ganas que planteaba Jaime. Pero claro, cuando uno planteaba esto del diálogo, el personal comprometido, honestamente comprometido, te decía, bueno, pero yo eso ya lo hago, si yo hablo hoy todas las mañanas, es más, todas las mañanas camino los pabellones, yo entro a las 9 de la mañana, pero hasta las 12 estoy caminando los pabellones. Entonces, mi horario termina a las 5 de la tarde, pero me quedo hasta las 7:30 trabajando porque me quedo haciendo todo, pero yo lo hago. Acá el tema es justamente que los comités lo que deben hacer es acompañar ese trabajo, ordenarlo, organizarlo y que esta persona voluntariosa se sienta acompañada. Y por otra parte también, bien evitar que su trabajo, en caso de vacaciones, traslado, carpeta médica o lo que fuere, no caiga en el vacío. Necesitamos de las personas comprometidas, pero esto viene de algún modo a acompañar su trabajo, a ordenarlo y que se sienta acompañada también. No sé si fui claro en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Y la última pregunta era, ¿cuánto se redujo el nivel de conflictividad entre los internos o internas y el personal, o entre los mismos internos? Disminuyó. Yo no tengo el número concreto en cuanto a la cantidad de conflictos, la cantidad de expedientes disciplinarios y la cantidad de sanciones que ha disminuido, pero disminuyó sensiblemente en todos los aspectos, tanto entre personas, entre la población carcelaria, entre las personas privadas de la libertad, como de la población hacia el personal penitenciario. Disminuyó sensiblemente, cuestión que es reconocida por el propio Servicio Penitenciario Bonaerense. El Servicio Penitenciario Bonaerense reconoce en dos medidas puntuales, haber transitado la pandemia sin, por supuesto, con problemas, por supuesto, con conflictos, gestionan 45.000 personas privadas de la libertad. ¿Cómo no va a haber conflictos en esa comunidad? Por supuesto que sí, pero que lo han transitado del modo en que lo han transitado, debido a la autorización de la telefonía celular y debido a la implementación de los comités de prevención y solución de conflictos. Esta posibilidad de establecer el diálogo, saber qué pasa e intentar dar la mejor solución posible. Bien, bueno, estamos en el tiempo que nos permitieron hoy, desgraciadamente nuestras charlas suelen durar 3, 4 horas, pero bueno, por cuestiones de uso de esta plataforma hoy teníamos hasta las 20 horas. Así que bueno, agradecerles nuevamente a ustedes dos principalmente y a todos y todas las presentes. Seguramente vamos a estar teniendo más charlas como esta, porque creo que son necesarias y son muy importantes y productivas. Así que, bueno, muy buenas noches para todos y todas, y gracias. Muchas gracias.